¿Cómo pudo Letonia, una vez considerada la ventana de Europa, transformarse en el eslabón más vulnerable del continente? En el año 2026, Letonia ha dejado de ser ese puente vibrante entre el este y el oeste. Ahora, es el laboratorio vivo de una crisis que amenaza con devorar su economía, su tejido social y su propia soberanía. Imagina una nación que alguna vez fue el punto de encuentro de civilizaciones y que hoy lucha por evitar desaparecer del mapa político y económico de Europa. Durante pocos años, cada decisión tomada por sus líderes ha dejado heridas que no cicatrizan. Intentos fallidos de asegurar el porvenir han terminado convirtiéndose en cadenas para el presente. Las infraestructuras que antes latían con energía, hoy solo son ecos vacíos, y la economía está atrapada entre apuestas perdidas y una incertidumbre que nunca se disipa. Lo más inquietante es que el destino letón ya no se forja en Riga ni en las urnas de su gente. El futuro se negocia lejos, en despachos extranjeros, donde los intereses que dominan no tienen rostro ni compasión por la vida cotidiana de los letones. Para entender este proceso, basta recordar ejemplos del pasado. Polonia, en el siglo XIX, fue troceada y gobernada por poderes ajenos a la voluntad de su pueblo, perdiendo por décadas cualquier posibilidad de decidir su destino. Ignorar la historia de Letonia sería un error fatal. Si no desciframos cómo cayó en esta trampa, podríamos replicar sus mismos errores, poniendo en peligro la estabilidad, la seguridad y el futuro de nuestras propias sociedades. La historia, como decía el filósofo español George Santayana, siempre está lista para repetirse entre quienes la olvidan. Lo que aquí está en juego sobrepasa la suerte de un pequeño país báltico. Es una advertencia brutal del precio que exige la geopolítica cuando se sacrifica el mañana en nombre de la seguridad. ¿Hasta qué punto puede un país renunciar a su desarrollo y autonomía en nombre de promesas externas de protección? Para entender cómo Letonia llegó a este punto, primero debemos sumergirnos en el contexto que la empujó hacia el borde. El declive letón no ocurrió de la noche a la mañana. Todo comenzó con una serie de apuestas estratégicas que, poco a poco, cambiaron el rumbo de la nación. Situaciones similares han ocurrido en otros países. En Cuba, por ejemplo, el aislamiento autoimpuesto y los bloqueos externos han condicionado su economía durante más de 6 décadas, dejando profundas cicatrices sociales y económicas. Letonia siempre fue el punto de encuentro. En el año 2026, ser el centro significa ser el blanco. Durante décadas, Letonia no solo era un pequeño país báltico, era el eje logístico y comercial entre el este y el oeste, el puente indispensable por donde fluían mercancías, ideas y personas. Pero el tablero global cambió, y ese privilegio se volvió una condena. Lo que antes era una posición estratégica, ahora es una frontera blindada, marcada por la amenaza constante y la tensión diaria. A lo largo de la historia, otras regiones han sufrido el peso de ser frontera. La Alsacia-Lorena, entre Francia y Alemania, fue objeto de disputa y militarización continua durante siglos, con graves efectos para su población civil y su desarrollo. Ningún país del Triángulo Báltico tiene una vulnerabilidad tan expuesta. Letonia está en el centro de todas las contradicciones. Demasiados intereses cruzados, demasiadas fracturas. Lituania controla el paso terrestre, Estonia el acceso por mar. Letonia es el corazón logístico. Nada funciona sin ella, pero también es el eslabón más frágil, el primero en romperse. En tiempos recientes, Ucrania vivió en carne propia, lo que significa estar en el epicentro de intereses contrapuestos, y la fractura de su territorio fue resultado directo de esa presión. La ruptura fue una elección. En vez de buscar equilibrios, Letonia cortó todos los lazos con su vecino oriental, volviéndose una isla económica y política. Apostó por el aislamiento, convencida de que así protegería su independencia. Pero esa apuesta solo la dejó expuesta y dependiente de subsidios extranjeros y decisiones ajenas. La historia de Corea del Norte también ofrece un paralelismo. El aislacionismo como escudo terminó convirtiendo al país en un rehén de su propio encierro y de la precariedad económica.
Las ayudas de Bruselas se agotan, las exigencias militares suben y el presupuesto nacional se hunde. Cada euro se ejecuta en tanques, no en escuelas, en fortificaciones, no en hospitales. El precio de la seguridad es desmontar la prosperidad que alguna vez definió a Letonia. En la década de los 80, la URSS destinó enormes recursos a la carrera armamentística, a costa del bienestar social, provocando finalmente su colapso. Ignorar cómo la geografía puede sentenciar a un país es dejarlo indefenso ante fuerzas externas. La historia de Letonia no es solo una lección sobre mapas y fronteras. Es una advertencia brutal sobre el costo de sacrificar el futuro por una promesa de seguridad. Ya sabemos cómo Letonia llegó hasta aquí. Ahora, veamos cómo esas decisiones han devastado su economía real. ¿Qué ocurre cuando una nación fortalece sus murallas, pero olvida alimentar a su propia gente? El siguiente acto revela los efectos concretos sobre la vida cotidiana en Letonia. Cuando cierras las puertas, ¿a quién dejas afuera y a quién encierras adentro? Esta es la pregunta que resuena en cada rincón de Letonia, donde el aislamiento se ha convertido en ley y el precio de la seguridad es la ruina. La economía de la nación se desmorona ante nuestros ojos, arrastrando tras de sí empleos, hogares y el propio pulso de la sociedad. Las antiguas rutas de tránsito, ferrocarriles y puertos que durante décadas mantuvieron a Letonia conectada con el mundo, hoy son solo recuerdos polvorientos de un pasado próspero. Las vías férreas permanecen vacías y oxidadas. Los puertos de Riga y Ventspils, paralizados, con grúas estáticas y almacenes que acumulan polvo. Donde antes circulaban millones de toneladas, ahora reina el silencio. Esto recuerda la decadencia de Detroit tras la desindustrialización en los Estados Unidos. Fábricas silenciosas, barrios enteros vacíos y una economía que alguna vez fue pujante, ahora reducida a escombros de su antigua gloria. La desconexión logística ha dejado agujeros enormes en las arcas públicas. Cada año, el presupuesto nacional pierde sumas que hace poco parecían inamovibles. Cientos de millones de euros desaparecen, y con ellos miles de empleos. Trabajadores ferroviarios, ingenieros, estibadores y funcionarios encaran el abismo del desempleo y la incertidumbre. Es el mismo drama vivido por los mineros británicos en los años 80 tras el cierre masivo de minas. Regiones enteras sumidas en la pobreza y el desempleo estructural. En este paisaje devastado, el proyecto Rail Baltica se alza como una promesa vacía. Concebido para unir Helsinki, Tallinn, Riga, Vilna y Varsovia, hoy es una obra interminable, carísima y sin los flujos comerciales prometidos. Su utilidad principal es militar. Permite el rápido despliegue de fuerzas de la OTAN, pero ha dejado fuera de juego a la economía civil letona. Ocurre algo similar con el tren transiberiano en Rusia, que en sus orígenes se pensó como motor económico, pero en tiempos de guerra se transformó en herramienta militar prioritaria, relegando el desarrollo civil a un segundo plano. El corte energético con el este ha traído facturas imposibles. El precio de la electricidad y el gas se ha disparado, empujando a miles de familias a la pobreza energética. Las empresas enfrentan costes de producción asfixiantes, y muchas fábricas cierran o emigran en busca de mejores condiciones. En la crisis energética de los 70, países como Italia y España vivieron apagones y racionamientos, con una caída abrupta en la producción industrial y el consumo doméstico. Las regiones y ciudades portuarias, antaño repletas de vida, hoy sufren despoblación y decadencia. Calles vacías, comercios cerrados, escuelas sin niños. Los jóvenes parten en masa hacia países más estables, abandonando a una generación mayor cada vez más sola. En los pueblos mineros de Asturias tras la reconversión industrial, la emigración joven y el envejecimiento dejaron comunidades fantasmas y un tejido social debilitado. La industria, motor de crecimiento durante décadas, se tambalea bajo el peso de la falta de inversión y mercados cerrados. Sectores estratégicos, desde la manufactura hasta la logística, están en ruinas. Cada empleo perdido significa una familia al borde. Cada empresa cerrada es futuro que se esfuma.
Alemania Oriental, tras la reunificación, sufrió una desindustrialización parecida. Miles de empresas cerraron, el desempleo se disparó, y muchas ciudades nunca se recuperaron del todo. En suma, la destrucción de estos sectores significa perder miles de trabajos, ingresos fiscales y, sobre todo, la esperanza de un futuro estable. Letonia, alguna vez puente entre civilizaciones, hoy parece una isla sitiada, donde la supervivencia es la única meta. Imagina la sensación de vivir en un país donde cada día se cierra una fábrica, y la lista de oportunidades se reduce semana tras semana. Ese es el clima que hoy se respira en Letonia. Pero la economía es solo la mitad del problema. La fractura más profunda se abre en el corazón de la sociedad letona, donde las heridas de este colapso amenazan con dividir a su pueblo para siempre. Mientras la economía se hunde, la cohesión social comienza a resquebrajarse. Bajo la superficie, nuevas tensiones y viejos resentimientos emergen con fuerza. ¿Qué ocurre cuando un país se queda sin gente suficiente para sostener su propia existencia? Letonia enfrenta una de las peores crisis demográficas de Europa. Su población cae cada año, dejando pueblos vacíos, escuelas cerradas y hospitales sin manos que los atiendan. Hoy, hay menos letones que en cualquier otro momento del último siglo. Países como Bulgaria y Rumanía han experimentado procesos similares tras la caída del comunismo, viendo cómo millones de sus ciudadanos abandonaban el país en busca de mejores condiciones, dejando atrás una sociedad envejecida y servicios públicos colapsados. La población envejece sin tregua. Los jóvenes, en busca de oportunidades, emigran por decenas de miles, mientras los que quedan envejecen rápido. El resultado es un sistema social al borde del colapso. Ya no hay suficientes trabajadores para mantener pensiones, hospitales, ni servicios básicos. El ejemplo de Japón es ilustrativo. Aunque su economía es robusta, el envejecimiento demográfico ha obligado a implementar políticas urgentes de robotización y migración selectiva para evitar el colapso social. El gobierno ha intentado respuestas desesperadas: atraer migrantes, pero también reforzar una identidad nacional rígida. Sin embargo, en vez de integración, las políticas forzadas y la represión del idioma ruso solo ensanchan la brecha interna. En Francia, la imposición del francés sobre minorías históricas como los bretones o corsos generó tensiones culturales que, aunque nunca llegaron a fracturar el Estado, sí erosionaron la confianza social durante décadas. La política lingüística, lejos de unir, ha dividido la sociedad en dos realidades que apenas se tocan. Una parte importante, sobre todo en las ciudades, se siente marginada y percibe su cultura bajo asedio. Esta fractura aumenta la desconfianza y erosiona cualquier sentido de comunidad. En Bélgica, la tensión entre flamencos y valones por el idioma y la identidad nacional ha llevado a crisis políticas recurrentes e incluso a bloqueos institucionales de meses. Las tensiones entre letones y rusoparlantes avivan protestas, denuncias de discriminación y miedo. La seguridad nacional se debilita desde dentro, justo cuando el país es más vulnerable ante amenazas externas. En los Balcanes, la fragmentación étnica fue el germen de los conflictos de los años 90, recordándonos lo peligroso que puede ser ignorar la cohesión social. Aislada por sus propias decisiones, Letonia se desconecta también en lo social y cultural. Las tradiciones se debilitan, los lazos comunitarios se rompen y la sensación de pertenencia se desvanece. Cada vez más, la mera existencia del Estado parece estar en entredicho. La desaparición de costumbres locales, como los festivales de canto y danza, deja un vacío difícil de llenar, y la soledad se convierte en la norma. Hoy, el mayor riesgo es evidente. Una sociedad fracturada y envejecida no solo pierde su identidad, sino que puede convertirse en un país fantasma, condenado a la irrelevancia o incluso a la desaparición práctica. Ya hemos visto ejemplos en la historia de regiones que desaparecieron como entidades vivas. La Prusia Oriental, tras la Segunda Guerra Mundial, se vació y quedó como recuerdo de una identidad que ya no existe. Pero la crisis de Letonia no es solo demográfica,
es el precio de decisiones tomadas a espaldas de la gente común. ¿Cómo llegamos a este punto y qué significa realmente para el futuro europeo? Convertirse en fortaleza, protección o sentencia de sacrificio. Letonia ha abrazado la militarización como única vía de supervivencia en un entorno hostil. Esta transformación, sin embargo, ha devastado su base productiva. Donde antes había fábricas, puertos y ferrocarriles que sostenían a miles de familias, hoy solo hay bases militares y depósitos de armamento. Recuerda el caso de la Alemania Oriental durante la Guerra Fría. Una economía militarizada, dependiente de la URSS, que terminó colapsando bajo el peso de su improductividad y aislamiento. La economía productiva ha sido desplazada por una economía de guerra. El empleo y la inversión ya no dependen de la demanda de bienes, sino de los encargos de la OTAN. La vida laboral de los letones se ata a contratos de defensa y la llegada de fondos extranjeros, convirtiendo a la población en mano de obra de una maquinaria militar que no les pertenece. Situaciones similares se vieron en Irak en la primera década del siglo XXI, donde la economía local dependía de contratos militares estadounidenses, dejando la sociedad vulnerable y sin desarrollo sostenible. Letonia depende de Bruselas y Washington para subsistir. Ha perdido el control de su destino. Las decisiones cruciales, desde el despliegue de tropas hasta la gestión de recursos, ya no se toman en Riga. Todo se decide en despachos lejanos, donde Letonia apenas tiene voz ni voto. Grecia, durante la crisis de la deuda, experimentó algo parecido. Sus decisiones clave se tomaban en Berlín y Bruselas, mientras la población veía reducirse sus derechos y su bienestar sin poder influir en los acontecimientos. Así, el país se ha convertido en un peón prescindible dentro del tablero estratégico europeo. Esta fragilidad se hace evidente en la llamada brecha de Suwałki, ese estrecho corredor que une a los países bálticos con el resto de la OTAN. En caso de conflicto, el plan occidental es claro. Letonia y sus vecinos serán usados como escudo, un amortiguador que absorba el primer golpe. Durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia jugó ese papel de colchón entre Alemania y la URSS, con consecuencias devastadoras para su población. Los altos mandos saben que esta fortaleza no es una garantía de seguridad, sino una línea de sacrificio. Letonia está destinada, si es necesario, a ser entregada para ganar tiempo. La ilusión de bonanza que genera la economía militar es engañosa. El dinero circula, sí, pero no crea valor duradero ni refuerza el tejido social. La autonomía nacional se erosiona con cada nuevo contrato armamentístico. Así ocurrió en Puerto Rico, donde la economía dependió de bases militares estadounidenses durante décadas, pero no logró desarrollo propio ni autonomía real. La dependencia de la guerra convierte a Letonia en rehén de intereses ajenos, diluyendo su soberanía hasta límites que no se veían desde su independencia. El coste es enorme. No solo se arriesga el empleo y el futuro económico, sino la estabilidad demográfica y la existencia misma del Estado. Letonia ha cedido su capacidad de decidir, y lo que recibe a cambio es una posición cada vez más vulnerable ante las grandes potencias. ¿Puede un país sobrevivir cuando su mayor recurso es ser el escudo desechable de alianzas ajenas? ¿De verdad la militarización garantiza protección o solo aplaza el día en que todo se pierda? En el pasado, el Reino de Navarra fue una fortaleza estratégica entre Francia y Castilla, pero esa posición solo retrasó su absorción y desaparición final como reino independiente. Pero la historia de Letonia no termina aquí. El verdadero desafío será descubrir si aún queda espacio para recuperar su futuro, o si el precio ya ha sido demasiado alto. ¿Qué caminos reales existen para revertir esta situación? El costo de una seguridad mal entendida puede ser la desaparición misma. Letonia, en el año 2026, se ha convertido en la advertencia viva de hasta dónde puede llegar una nación cuando sacrifica todo por promesas de protección ajenas. El precio no ha sido la fortaleza, sino la pérdida de relevancia, autonomía y futuro. Lo alarmante es que este destino no fue solo impuesto desde fuera.
Letonia participó activamente en su propio aislamiento, aceptando sin suficiente debate la narrativa de resistencia y defensa. La militarización, lejos de blindar al país, desató una cadena de consecuencias. La economía se resquebrajó, la población se fragmentó y la soberanía quedó en entredicho. Recordemos el ejemplo de Checoslovaquia tras la Primavera de Praga. La represión interna y la obediencia ciega a intereses externos desembocaron en décadas de estancamiento y división. Hoy, Letonia paga el precio de no haber analizado a fondo las implicaciones de su estrategia. Y esa factura, invisible para muchos durante años, ahora amenaza con borrar su identidad del mapa. La pregunta que resuena es inevitable. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por una sensación de seguridad? Porque cuando el miedo sustituye al análisis y el poder de decisión, se cede a intereses externos. Los riesgos no son solo económicos. Está en juego la supervivencia de una nación, de su cultura, de su capacidad de decidir su destino. El caso letón no es una rareza distante. Es una advertencia urgente para cualquier país, ciudad o comunidad. Si no se aprende de estos ejemplos, la historia tiende a repetirse bajo nuevos disfraces. La renuncia al debate crítico y el abandono de la complejidad convierten a sociedades enteras en piezas reemplazables del tablero global. Si no aprendemos a leer las señales, cualquiera puede caer en la trampa, perder independencia, quedar prisionero de alianzas asimétricas o incluso desaparecer de las decisiones propias. El destino de Yugoslavia, que tras décadas de equilibrios precarios colapsó en guerras y división, es otra advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad deja de cuestionar y debatir su rumbo. La lección letona es clara. Ninguna promesa de seguridad justifica sacrificar los pilares que sostienen el bienestar y la autonomía. Mirar más allá de la versión oficial, cuestionar y analizar se vuelve una necesidad vital para evitar el mismo destino. En esa tarea, cada ciudadano, cada líder y cada comunidad tiene una responsabilidad ineludible: exigir transparencia, participación y visión de futuro. El precio de ignorar las señales puede ser lo único que nadie está dispuesto a perder: el propio futuro. ¿Estamos preparados para reconocer la advertencia a tiempo? Ese es el desafío que queda sobre la mesa. Cada crisis, por dolorosa que sea, también es una oportunidad. La de repensar, reconstruir y elegir caminos que devuelvan dignidad y autonomía a las naciones. Si Letonia logra transformar su crisis en lección, tal vez aún exista esperanza para otros países en la cuerda floja de la geopolítica.